Todos conocemos sus nombres: Pedro, Juan, Santiago. Los 12 hombres que caminaron junto al Hijo de Dios. Fueron testigos de milagros, escucharon enseñanzas que transformarían el mundo y, sin embargo, el final que les aguardaba no fue de gloria terrenal, sino de fuego, sangre y silencio. Esta es la historia del terrible final de los 12 apóstoles de Jesús. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos se dispersaron por el mundo. Con el Espíritu Santo como guía, comenzaron una misión que desafiaría imperios, religiones y culturas. Pero cada paso que daban los acercaba más a un destino trágico. El primero en caer fue Judas Iscariote, traidor por 30 piezas de plata. Arrepentido, intentó devolver el dinero, pero su culpa lo consumió. Terminó ahorcándose en un campo que sería conocido como el campo de sangre. A su lugar fue llamado Matías, un seguidor que había estado con Jesús desde el bautismo de Juan. Pero la historia lo recuerda poco. Las sombras del martirio lo cubrieron también, pues se cree que fue apedreado y luego decapitado en Jerusalén, defendiendo hasta el último aliento el nombre de Cristo. Pedro, el pescador que negó 3 veces a su maestro, se convirtió en un líder feroz y apasionado. Viajó a Roma, donde predicó con valentía. Allí fue arrestado bajo el gobierno de Nerón. Sentenciado a muerte, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Sus últimos suspiros quedaron grabados en la historia como un testimonio de amor inquebrantable. Andrés, hermano de Pedro, llevó el mensaje del Evangelio a tierras lejanas, incluyendo Grecia. Fue arrestado y condenado a morir en una cruz en forma de X. Mientras lo ataban, no lo venció el temor. Durante 2 días completos predicó desde la cruz, hasta que su voz se apagó. Pero su fe permaneció viva. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primero de los 12 en ser martirizado. Herodes Agripa, buscando ganarse el favor de los judíos, ordenó su ejecución. Fue decapitado con espada, en una noche donde Jerusalén guardó silencio mientras la sangre de uno de los favoritos del Señor regaba la tierra. Juan, el hermano de Santiago, conocido como el discípulo amado, fue el único de los 12 que no murió de forma violenta. Pero eso no significa que su camino fue fácil. Fue arrestado, torturado, y según antiguas tradiciones, incluso hervido en aceite hirviendo. Milagrosamente sobrevivió. Fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, la visión final del fin de los tiempos. Allí, solo entre rocas y viento, contempló el juicio y la gloria, y aguardó la muerte en paz, después de ver tanto horror y esperanza. Felipe, otro de los 12, llevó el Evangelio a Frigia, en Asia Menor. En Hierápolis, enfrentó la persecución con firmeza. Lo arrestaron por predicar contra ídolos paganos y lo crucificaron boca abajo. Se dice que mientras agonizaba, oraba por sus verdugos. Su muerte fue lenta, pero su mensaje resonó más fuerte que su sufrimiento. Bartolomé, a quien muchos identifican como Natanael, fue misionero en la India y Armenia. Allí enfrentó una muerte brutal. Fue desollado vivo y luego decapitado. Su piel, según las leyendas, fue colgada como advertencia para quienes se atrevieran a predicar el nombre de Jesús. Pero la advertencia no detuvo a nadie. Al contrario, inspiró a otros a seguir su ejemplo. Tomás, el apóstol de la duda, encontró su destino en la India, donde fundó comunidades cristianas que aún existen. Fue apuñalado por soldados locales con lanzas múltiples mientras oraba. Su incredulidad inicial se convirtió en una fe tan firme que lo llevó a morir por aquello que antes dudó. Sus últimas palabras fueron, según algunos relatos, una confesión: Señor mío y Dios mío. Mateo, el recaudador de impuestos que abandonó su mesa por seguir al Mesías, llevó el mensaje al norte de África. Predicó con fuerza en Etiopía, donde murió atravesado por una espada mientras celebraba la Santa Cena. Su sangre se mezcló con el pan y el vino, como una última ofrenda. Santiago el Menor, primo de Jesús, fue obispo de Jerusalén. Era respetado por su santidad y sabiduría, incluso entre los fariseos. Pero su defensa de Cristo le costó la vida.
fue llevado al pináculo del templo y arrojado desde allí. No murió al caer, así que fue apedreado, y finalmente asesinado a golpes con un garrote. Un mártir olvidado por muchos, pero grande en el reino de los cielos. Simón el Celote, apasionado y ferviente, predicó en lugares donde la presencia cristiana era casi inexistente. Se dice que llevó el evangelio hasta Persia, donde fue odiado por los sacerdotes paganos. Allí murió serrado en dos, una muerte espeluznante que sin embargo no fue en vano. Su sangre se convirtió en semilla para una iglesia que crecería en el silencio del desierto. Judas Tadeo, a menudo confundido por su nombre con el traidor, fue uno de los discípulos más valientes. Llevó el mensaje de Jesús a Siria y Mesopotamia. Según las tradiciones, fue asesinado a hachazos en Beirut, junto a Simón el Celote. Murieron juntos, predicando hasta el último segundo, como hermanos en el martirio. Matías, el apóstol elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote, predicó en Capadocia y las regiones del Mar Caspio. Algunos relatos dicen que fue apedreado por judíos hostiles, otros que fue crucificado. Sea como fuere, su nombre quedó marcado no como reemplazo, sino como testigo del mismo fuego que consumió a los demás. Cada uno de estos hombres, distintos en origen, carácter y destino, compartía una sola cosa: habían visto al resucitado. Y esa visión los transformó. Ya no temían la muerte, porque sabían que la vida verdadera comenzaba después del último aliento. Muchos intentaron callarlos. Imperios, religiones, reyes. Pero no pudieron. Los latigazos no detuvieron sus bocas. Las amenazas no congelaron su fe. El martirio, en lugar de destruirlos, los inmortalizó. Porque no hay espada que pueda atravesar un alma encendida por el Espíritu. Y mientras el mundo se preguntaba por qué esos hombres comunes preferían morir antes que negar su fe, las comunidades cristianas crecían. A escondidas, en catacumbas, en desiertos, en hogares humildes. Pero crecían. El eco de los apóstoles cruzó montañas, océanos, siglos enteros. Su mensaje no fue uno de venganza, ni de poder. Fue uno de amor. De entrega. De esperanza más allá del dolor. En cada uno de sus finales, está la marca de una convicción que la muerte no pudo robar. Porque los apóstoles no siguieron una religión. Siguieron a una persona. A Jesús. Y para ellos, morir por él no era una tragedia, era un honor. Con cada ejecución, con cada tortura, el mundo esperaba que los cristianos se dispersaran, que el movimiento se extinguiera. Pero sucedió lo contrario. El ejemplo de los apóstoles no sembró miedo, sembró valor. Su sangre, lejos de ser inútil, se convirtió en el cimiento de una fe indestructible. Las generaciones siguientes no los olvidaron. Los nombres de los 12 comenzaron a ser susurrados en los rincones más oscuros del imperio, en las reuniones clandestinas, en las oraciones de los perseguidos. Y no como héroes míticos, sino como hermanos mayores que habían recorrido el mismo camino, que habían conocido el mismo sufrimiento, que habían vencido al mismo enemigo, el miedo. Pedro, crucificado cabeza abajo, se convirtió en símbolo de humildad. Juan, el sobreviviente de la persecución, en símbolo de revelación y perseverancia. Tomás, el que dudó y luego murió con fe inquebrantable, en símbolo de transformación. Cada uno dejó algo más que una historia, dejó un modelo. A lo largo de los siglos, las historias de su muerte fueron repetidas, traducidas, ilustradas, dramatizadas. Pero detrás del arte, hay un fuego real. Un legado que todavía arde. Porque ellos no murieron defendiendo teorías. Murieron por una persona viva. Por aquel que resucitó. Sus voces no fueron silenciadas. Se levantaron en otros idiomas, en otros cuerpos, en otros tiempos. Su valentía encendió una llama que cruzó fronteras. Y aunque los imperios que los mataron han desaparecido, su mensaje sigue en pie. Hoy, cada vez que alguien lee sus nombres, no lee una lista de mártires, sino una lista de columnas que sostienen una verdad eterna. Una
Una verdad que no fue construida con poder político ni con conquistas militares, sino con sacrificio y fe. Y cuando recorremos sus historias, no lo hacemos por morbo ni por tristeza. Lo hacemos porque nos recuerdan que la fe no es cómoda. Que seguir a Cristo no es caminar por jardines, sino por espinas. Pero también nos recuerdan que, al final del camino, hay gloria. Ellos no vivieron para sí mismos. Ni murieron por ideologías. Vivieron para mostrar al mundo quién era Jesús. Y murieron sabiendo que su sangre sería semilla. Y esa semilla germinó. No en templos de oro, ni en tronos de poder, sino en corazones humildes. En esclavos, en campesinos, en mujeres y hombres que, como ellos, estaban dispuestos a darlo todo por aquel que les dio vida. La historia de los apóstoles no es una tragedia. Es una victoria eterna escrita con sangre. Porque cada uno de ellos venció a la muerte no con espadas, sino con fidelidad. Su final terrible fue, en verdad, un nuevo comienzo. El Evangelio cruzó los mares, entró en reinos lejanos, y alcanzó incluso las generaciones que aún no habían nacido. Cada gota de sufrimiento de esos 12 hombres alimentó un río que sigue fluyendo hasta hoy. Hoy, cuando mencionamos sus nombres, no lo hacemos como si fueran simples figuras de un libro antiguo. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Tomás, Mateo, Felipe, Bartolomé, Simón, Tadeo, Santiago el Menor, Matías. No son solo historia. Son testimonio vivo. Nos gritan desde el pasado que vale la pena. Que vale la pena entregar la vida por la verdad. Que vale la pena resistir, aun cuando todo te empuje a rendirte. Que seguir a Cristo no garantiza comodidad, pero sí propósito. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos con este legado? ¿Guardaremos silencio cuando el mundo clame por la verdad? ¿Nos esconderemos cuando la fe sea motivo de burla? ¿O nos levantaremos, como ellos, y seremos luz? Ellos no tuvieron templos, ni tecnología, ni medios. Solo tuvieron una voz. Una llama en el pecho. Y eso fue suficiente para cambiar el mundo. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos esa misma convicción? El terrible final de los 12 apóstoles fue, en realidad, el principio de todo. Su muerte no fue derrota. Fue siembra. Una siembra que hoy cosechamos tú y yo. Y mientras el mundo sigue cambiando, mientras las modas pasan y los imperios caen, su historia permanece. Porque está escrita no solo en libros, sino en almas transformadas. Que su ejemplo nos sacuda. Que su fe nos incomode. Y que su memoria nos despierte. Porque ellos murieron, para que nosotros vivamos verdaderamente.